cervical. En este sentido, la región cervical vamos a ver varios componentes, ¿no? Tanto a nivel vascular, a nivel nervioso, y pues lo que vamos a ver ahora son las divisiones que tienen a través de lo que son los triángulos del cuello. Entonces, como están pudiendo observar, que hablamos de los triángulos del cuello, tenemos diferentes divisiones a nivel anterior y a nivel posterior. Y tenemos una musculatura principal, la cual nos va a dividir, que es superficialmente, es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, hacia el nivel de su borde anterior, hacia la línea media, vamos a hablar como un triángulo anterior. Y de su borde posterior, hacia el borde anterior del trapecio, hablamos del triángulo posterior. Entonces, somos dos triángulos que vamos a determinar. A nivel anterior, además, nos vamos a basar en este huesito que hemos visto anterior, el hueso hioides. Y desde ahí vamos a hablar con la parte suprayoidea y la parte infrayoidea, ¿no? Entonces hay músculos claves en el triángulo anterior, que va a ser el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior, obviamente su tendón intermedio, y en la parte inferior tenemos este músculo, parte de los infrayoideos, que es el vientre superior del homoyoideo. Entonces, a través de estos músculos vamos a ver triángulos anteriores. Entonces, si os pregunto cuáles son los triángulos anteriores, o los triángulos que forman parte de la parte anterior, sería el triángulo, ese de amarillo sería el submentoniano, el submandibular, el triángulo muscular y el triángulo carotidio. ¿Dan cuenta? Eso es lo que tenemos que observar. Ahora, es más fácil. Ahora miren, en la parte posterior tenemos este músculo también, el músculo trapecio. Pero ya hablamos de la parte posterior o del borde posterior del esternocleidomastoideo y este otro músculo que va a ser el vientre inferior del homoyoideo. Entonces ahí ya se forman dos triángulos, el triángulo occipital y el triángulo homoclavicular. ¿Listo? Entonces, esos son los triángulos que vamos a desarrollar. Para hacer una división también desde la parte superior, obviamente en los límites tenemos que tomar en cuenta el borde de la mandíbula hacia la mastoides y la apófisis estiloides a nivel superior. A nivel inferior tenemos que tomar en cuenta el esternón y la clavícula. Y a nivel lateral, el borde anterior del músculo trapecio. ¿Listo? Y no se olviden que el músculo que nos va a dividir anterior y posterior va a ser el esternocleidomastoideo. Entonces, anterior con su haz o fascículo esternal y posterior con su fascículo clavicular. ¿Listo? Perfecto. Entonces esa va a ser la división que vamos a llevar. Ahora, cuando empezamos desde la parte superficial, entonces tenemos que ver, este es el techo, en todo caso. El techo que vemos a nivel anterior y a nivel posterior. Estamos hablando, aparte de la región cutánea, el tejido celular subcutáneo que está, ¿no?, por planos, viene este músculo. Este músculo es el cutáneo del cuello, que también se llama el platillo. Perfecto. Pero este músculo es obviamente un músculo considerado parte cutánea o facial, está inervado por el nervio facial. Posterior a este se encuentra la fase superficial cervical, que es lo que vamos a encontrar. Entonces, una vez que saquemos estos, recién encontramos a la división anterior y la división posterior con este músculo clave, que es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, en el videito que les voy a mandar también, les voy a pasar, va a ser uno con la región esternocleidomastoidea. Ya hemos avanzado supra e infrayoideos. Entonces, región esternocleidomastoidea, y también va a ser la región supraclavicular. Va a formar parte, entonces, para el triángulo posterior. No se olviden, este músculo sería el vientre posterior del homoyoideo. inferior del homoyoideo. No se olviden que en los
Infrarredroso es superior e inferior, y arriba es anterior posterior. Esa es la diferencia. ¿Ya? Perfecto, entonces tenemos la musculatura como están viendo acá. Anteriormente tenemos el triángulo submentoniano, submaxilar, el triángulo muscular y el triángulo carotídeo. Entonces la musculatura, vientre superior del homoideo, el esternocleidomastoideo, vientre anterior y vientre posterior del digástrico, ¿no? Esa es nuestra musculatura que nos va a servir. Ahora, empezamos entonces con el primero, el triángulo submentoniano. Lo que ustedes tienen que ver son los límites, miren. El límite superior entonces estaría viendo por el reborde mandibular, ¿no? Entonces tenemos este músculo que es el vientre anterior del digástrico, la línea media que divide a la parte izquierda y derecha y el hueso hioides. Esos serían sus límites de este triángulo más pequeñito y anterior que tenemos, ¿no? El piso es este. Este piso está reflejado para los dos triángulos, tanto el submandibular y el submaxilar, o submentoniano, perdón, y submandibular o submaxilar. Este es el miloioideo. Entonces ahí tenemos como el piso. Ahora, dentro de lo que es el contenido, encontramos esta vena, la vena yugular anterior, ¿no? La parte linfática, grupos ya vamos a ver linfáticos también, y hacia adentro se puede ver el reflejo del músculo genileo, ¿no? Entonces ese va a ser el contenido que vamos a tener con esta musculatura. Ahí ven la vena yugular anterior, el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el reborde mandibular, ¿no? Y la línea media a través del rafe muscular, del hueso hioides. Creo que no hay mucho problema. Bueno, es preparación cadavérica, que ya lo vamos a ver en un momento en el cadáver. El otro triángulo va a ser el triángulo submandibular, también llamado submaxilar. Este triángulo tiene que ver mucho con la región que hemos avanzado anteriormente, que es la región submaxilar o submandibular. Bien, hasta el reborde mandibular, el cual se extiende, como les decía, como límite superior óseo de la parte cervical, va hasta la apófisis mastoides. Y por su relación con esta estructura o este músculo, también se lo toma en cuenta la apófisis estiloides. Si ustedes recuerdan, la apófisis estiloides sirve para la inserción del ramillete de Rionano o ramillete estilo, ¿no? Que está formado por 3 músculos y 2 ligamentos. En este caso nos interesa el estiloioideo, que es un músculo que siempre va acompañando, ¿no?, al vientre posterior del digástrico, ¿no? Es más, es perforado por el tendón intermedio del digástrico. Entonces, tenemos ese límite posterior, tenemos este límite que va a ser el vientre anterior del digástrico y el reborde mandibular. Es así como se forma este triángulo. Como verán, acá tenemos, dentro de lo que es el contenido o el piso, el músculo miloioideo y el músculo hiogloso, ¿no? Entonces, más posterior y lateralizado estaría el músculo hiogloso. Está la glándula submandibular con su conducto ¿no?, excretor, submandibular o de Barton. Tenemos la vena facial, la arteria facial, la arteria submentoniana y el nervio hipogloso. Importante, además de la cadena ganglionar que se encuentra en cada uno de los triángulos y de acuerdo a los grupos anteriores, medios y laterales que se pueden encontrar. Entonces, ese es el contenido que tenemos que nosotros diferenciar en lo que se refiere a este triángulo. Entonces, aquí vemos el reborde mandibular. Este sería el vientre anterior del digástrico, tendón intermedio, el vientre posterior y el hioides. Está la glándula submandibular. Tenemos esta vena, ¿sí?, esta arteria, la vena facial que está acá, la arteria facial y la submentoniana que recorre. En esta imagen no se está pudiendo observar el conducto de desembocadura, pero sí se lo puede encontrar, ¿no? Entonces, esas estructuras es las que tenemos que nosotros determinar. Bueno, hay una preparación que ahora les voy a mostrar. Ahora,
Dentro de estos triángulos existe quirúrgicamente interesante los triángulos de ligadura de la arteria lingual. Y se vienen dos triángulos acá, el triángulo de Pirogov y el triángulo de Becklard. El de Pirogov es más anterior o medial y el de Becklard es más lateralizado o posterior. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver ustedes? Sus límites, ¿no ven? Entonces, el límite superior, en el caso de Pirogov, está dado por el nervio hipogloso. ¿Sí? Su límite anterior o por delante, el borde posterior del milioideo. Y hacia abajo o inferior, el tendón intermedio del digástrico. Entonces ahí vamos a poder encontrar a la arteria lingual, que eso es lo que queremos encontrar, arteria lingual. Ahora más posterior tenemos el triángulo de Becklard. Entonces hacia arriba tenemos el borde posterior, está incluido el tendón intermedio y el borde posterior del músculo gástrico. ¿Sí? Hay que ver también el tendón que tiene las características de una persona para ver si es mayor o es menor para ver, ¿no? Entonces, muchas veces es más pequeño y ya todo el músculo tendón, el diente posterior del digástrico, forma parte de este triángulo, ¿no? Hacia abajo está el hueso hioides. Y hacia posterior o hacia atrás tenemos el borde posterior, pero ya de este músculo, el hiogloso. Entonces, inclusive hay una separación que hacen entre este nervio, que es el hipogloso, y la arteria lingual, ¿no? El hipogloso se hace superficial y la arteria lingual es profunda. A eso se le llama el hiato submandibular. ¿No? El hiato submandibular entre lo que es el hiogloso y el milioideo. Entonces, por este hiato o espacio entre el milioideo y el hiogloso pasan todas las estructuras que hemos mencionado. Y el profundo se hace el nervio hipogloso, ¿no? Esa es la idea que tienen que ver con ese hiato. Otro triángulo es el triángulo de Farabeo. Entonces, miren, aquí involucramos esta vena, la vena yugular interna, que estaría hacia posterior. Hacia superior tenemos este nervio que es el nervio hipogloso. Y hacia anterior este tronco venoso. Ahora, aquí hay una variante a nivel de irrigación, tanto en arterias como en venas. Normalmente el retorno venoso forma un tronco. Este tronco se llama tirolingofaringofacial. Entonces la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial y la arteria faríngea desembocan formando un tronco. Este tronco va a ser el que va a delimitar el triángulo de Farabeo. Por eso se llama tirolingofaringofacial. Pero eso hay que ver en las piezas anatómicas, porque muchas veces estas venas llegan pues independientemente, ¿no? Entonces hay que ver si están formando este tronco, puede ser tronco tiroideo y lingual, o tirolingofacial, y la faringe llega independiente, ¿se dan cuenta? Lo mismo pasa con las arterias. Normalmente la arteria que están viendo acá, esta es la carótida interna, que se divide en carótida externa y carótida interna. La primera que da es la tiroidea superior, luego va a dar la lingual, luego va a dar la facial. Entonces, cuando las tres están independientes, se las tienen que mencionar independientemente. Pero a veces existen troncos. La tiroidea se une a la lingual, ¿no? Entonces, el tronco tirolingual. A veces las tres se unen, tirolingofacial. Entonces, eso tendríamos que ver en una preparación o en una imagen, si están independientes o están unidas. Esa es la idea que ustedes tienen que determinar. Y pues bueno, aquí también viene el hipogloso y aquí está la asa del hipogloso, ¿no? Entonces ese va a ser el contenido del triángulo de Farabeo. Otro triángulo que es el de Sevilla. Esto viene más superficial. Entonces no se olviden que este es el músculo más superficial, obviamente después del platisma y la fascia cervical superficial encontramos esto. Entonces, entre su fascículo o haz external y haz clavicular, un triángulo pequeñito se forma.
es el triángulo del nervio frénico. Entonces acá podemos encontrar al nervio frénico, que siempre está descendiendo por encima del escaleno anterior. Eso vamos a ver enseguida ya más profundo. Entonces el nervio frénico. ¿Está bien? Bien, nos vamos a otro triángulo que es el triángulo muscular. Esto a nivel lateral o a nivel de ambos lados forma un rombo, miren, un rombo. Pero con la línea media se forma un triángulo lateralizado. ¿Sí? Entonces nuestros límites son la línea media, el vientre superior del digástrico, perdón, el vientre superior del homoioideo y el fascículo del anterior del esternocleidomastoideo, o su borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí se va a formar lo que se denomina el triángulo muscular, que está a través de los a través de los infraioideos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Contenido, ¿bien? La glándula tiroides, ¿no? Con el istmo o su estrechamiento, y también podemos encontrar hacia la parte posterior la paratiroides. ¿Qué es esto? El cartílago, el escudo, ¿no? El cartílago tiroides que produce la prominencia laríngea, manzana de Adán. Hacia abajo, el cartílago cricoides. Más hacia abajo, los anillos traqueales, y hasta la tráquea. Entonces, en el contenido podemos observar eso a nivel de lo que se llama el triángulo muscular, ¿no? Y obviamente ustedes aquí van a ver, miren, esta es la vena yugular que está dando la tiroidea inferior, la vena tiroidea media, la vena tiroidea superior. Lo mismo, aquí viene la arteria carótida externa que está dando las tiroideas superiores. La tiroidea inferior viene de esta otra arteria que está acá, que se llama la arteria subclavia. Ya vamos a ver eso también, les voy a denominar en arterias, que van a encontrar también un tronco ahí, el tiro bisérmico escapular, la tiroidea inferior. ¿Verdad? Entonces, esas son las estructuras que podemos encontrar a nivel de lo que es el triángulo muscular. Entonces, no se olviden el vientre superior del homoioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media. Obviamente aquí también que vamos a ver el contenido muscular, los músculos infraioideos. ¿Cuáles son? La parte del homoioideo que está como límite superior. La parte del homoioideo, ¿cuál es? El esternocleidoideo, esternocleidoideo, el esternotiroideo y el tiroideo. ¿Se dan cuenta? Eso va a ser el contenido muscular que va a tener este triángulo. Bien, otro triángulo es el carotido. Tal vez uno de los triángulos más importantes porque aquí contiene el paquete vasculonervioso, ¿no? Entonces estamos viendo el vientre posterior del digástrico, el vientre superior del homoioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ese es el triángulo carotido. ¿Qué contiene? Entonces, el paquete vasculonervioso del cuerpo, ¿no? La carótida primitiva, que se divide en carótida interna y carótida externa, donde se puede ver inclusive el seno carotídeo, el glomus carotídeo, los centros, varios receptores, quimiorreceptores, ¿ven? Y sus ramas colaterales, siempre la que está descendiendo, para que se ubique en un esquema, es la tiroidea y superior, ¿ven? Luego la que sigue tiene que ser la lingual, la que sigue tiene que ser la facial, la que va hacia adentro, la faringe ascendente, las que van a ir hacia atrás, ¿no? La occipital, la auricular posterior. Esas son sus ramas colaterales. En este caso se están observando algunas. Este nervio, el hipogloso. ¿Ve? El nervio hipogloso y la asa cervical. Esta vena, la yugular interna. Y hacia adentro es como si así fuera vena, arteria, y tenemos que abrir este nervio. Entonces,
más profundo está el nervio vago. Entonces aquí tenemos el 10º par craneal y el 12º par craneal, con el asa cervical o asa del hipoglóso que se llama. Entonces, en el esquemita, miren, ahí está el triángulo carotidio, aquí está cortado el vientre superior del homoideo, aquí está cortado el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digastrio. Miren la carótida externa, ¿esta qué sería? La tiroidea superior. Una de sus ramitas que les voy a dar en la grabación es esta, la laringe, que entra por el orificio de la membrana tiroidea. La lingual, y luego viene la facial. ¿Ve? La carótida interna. El nervio vago, la vena yugular y la asa cervical, nervio hipoglóso. Entonces, eso tenemos que identificar de acuerdo al triángulo correspondiente, ¿no? Ahí está el homoideo, el vientre anterior y el esternocleidomastoideo, son la carótida por el caso, ¿no? La tiroidea superior. Esto se ve mejor cuando está en el cadáver, ¿no? Porque ahí hay que ubicarnos un poquito dónde estamos, cómo si es izquierdo, derecho, todo, pero bueno, se puede observar. Miren, aquí están los músculos infraioideos, el huesoioides, supraioideos, el homoioideo, el esternocleidomastoideo, y ahí está el vientre posterior del digastrio. Se puede ver la arteria, ¿no? Entonces se puede nomás observar, pero obviamente en el cadáver es claro. Ahora nos vamos a la parte lateral. Miren, esta es la parte lateral. Entonces, el músculo clave es este: el vientre inferior del homoioideo, la clavícula, su borde superior, y el vientre o el borde anterior del trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Ya estaríamos hablando hacia abajo del fascículo clavicular, ya no nos interesa el esternal, nos estamos yendo hacia atrás. Entonces aquí se forman dos triángulos, un triángulo menor y un triángulo mayor. Debido a este músculo, que es el vientre inferior del homoioideo, y la presencia de la clavícula y del trapecio, a este superior le vamos a llamar occipital, o también le podemos llamar homotrapecial. Homotrapecial. A este pequeñito, ¿qué le vamos a poder llamar? Homoclavicular. ¿No? Entonces el homotrapecial es el occipital. ¿Cuáles son sus límites? Entonces, hacia atrás, el borde anterior del trapecio. Hacia adelante, el borde posterior del esternocleidomastoideo. Hacia abajo, el vientre inferior del homoioideo. Y si quieren, el borde superior lo pueden colocar, ¿no? Entonces, eso es con respecto a sus límites de este triángulo. Ahora, dentro de lo que son su contenido nervioso, hay un punto del dolor, punto Z se llama, que eso es a nivel de lo que es los nervios cervicales superficiales, que está dado por el músculo occipital, el auricular posterior o auricular mayor, el occipital, el transverso y los supraclaviculares. Y esto también en la parte nerviosa les voy a decir desde dónde se origina. Pero miren, el piso tiene una serie de músculos: el espleno de la cabeza, el angular del omoplato, el elevador de la escápula, el escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior. Entonces eso se llama el piso. Y el techo sería lo que hemos hablado, ¿ve? La fascia superficial y también el platismo que estaría ahí, ¿no? Que está a nivel superficial. Entonces miren acá, ahí están los músculos. Entonces de arriba hacia abajo siempre el espleno de la cabeza, el elevador de la escápula, que también se denomina el angular del omoplato, el escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior. Este escaleno anterior para otros autores no está puesto con un asterisco porque este borde posterior lo cubre. Pero sin embargo, si separamos un poquito, está formando parte de esta situación, ¿no? Entonces ese es el piso que tenemos que identificar. Ahora, si ustedes
colocan, este es el esternocleidomastoideo que está separado. El esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿por qué no están inervados? ¿Qué parte de ambos inerva? Cuando hay parálisis se cae. Y no podemos hacer esto, movimientos cefalogiros. Miren, ahí está, este nervio clave es ese. Y que le está dando la mito para el esternocleidomastoideo y va a ir hacia abajo para el trapecio. El 11º par craneal, el músculo accesorio o espinal. El contenido clave nervioso es ese. Y una arteria importante es la arteria transversa, que viene de la subclavia, ¿no? Del tronco, ¿no? Tiro, cérvico, ¿no? Acá miren, esta partecita, tiro bicérvico escapular, que ese es el denomina. Entonces, ese es el contenido nervioso y el contenido de la arteria muscular que tenemos que ver. Y el último es el homoclavicular, es el más pequeñito, tal vez, ¿no? O el menor de esta parte lateral. Entonces tenemos como límites el vientre inferior del homoioideo, la clavícula, tenemos el haz, también acá tenemos el haz o fascículo clavicular del esternocleidomastoideo o borde posterior, podemos determinar. Entonces, dentro de su contenido, miren, acá tenemos el escaleno anterior y miren también el escaleno medio, que estos se prolongan hacia el triángulo occipital. Pero algo interesante que acá tenemos, que diferencial, es el plexo braquial. La arteria subclavia, con sus porciones, este es el escaleno anterior, entonces atraviesa el escaleno medio y el escaleno posterior. Entonces, este plexo braquial y la arteria subclavia atraviesan ese hiato. Este es el escaleno anterior, este es el medio. Atraviesa la arteria subclavia y el plexo braquial. La vena subclavia está por encima, o sea, esta es la vena subclavia, por encima del escaleno anterior. Y este va a ser la arteria subclavia. ¿Este qué músculo es? Escaleno anterior. Siempre camina por encima del escaleno anterior el nervio frénico. Ese es el frénico, que está más lateralizado al nervio vago, que eso normalmente se equivocan en una preparación cadavérica, ¿no? Entonces, lateral a la yugular, el frénico, medial a la yugular, y entre la carótida, el nervio vago. Esa es la diferencia. Entonces, este plexo braquial viene también de nervios cervicales, desde el C5 al T1, C5, C6, C7, ¿no? C8 y T1. Hay 8 nervios cervicales. Y eso van a formar los troncos primarios. Una de estas que algo ya les explican la parte nerviosa, ¿no? Entonces, ¿qué músculo sería, por ejemplo? El vientre inferior del homoioideo, que está aquí seccionado al vientre superior. Miren, ahí al colocarlo y el esternocleidomastoideo, podemos ver ahí el triángulo homoclavicular más pequeño, pero su contenido importante, ¿no? La subclavia y el plexo braquial. Ahora, esta subclavia, a nivel del escaleno, tiene 3 porciones. Una que es la preescalénica, antes del escaleno. Otra que es interescalénica y otra que está hacia afuera, extraescalénica, ¿no? Entonces son más lateralizados, que se les voy a explicar. Bien, entonces de esa manera, bueno, ahí en el cadáver pintando el plexo braquial, y aquí está la arteria, se puede observar para que veamos los ramos de los troncos, ¿no? Que esa es la idea, que poder identificar en cada musculatura que pueden encontrar. Bien, hasta ahí entonces es la parte de los diagramas.